Hola, bienvenidos a una nueva semana del curso de Gestión y Edición con OJS. En esta semana vamos a ver algunos aspectos ya más concretos sobre los software de gestión editorial, concretamente los sistemas electrónicos de gestión editorial, y un poco también algunos alcances sobre la implantación de los mismos. En primer lugar, cuando hablamos de software de gestión editorial, es importante considerar que estamos hablando de un programa que de alguna u otra manera nos va a ayudar a mejorar y desarrollar de manera más eficiente la actividad editorial, el proceso editorial como tal. Ahora, esto va a conllevar a que el sistema prácticamente sea responsable de toda la actividad que se implica hacer el proceso editorial como tal. Estos sistemas de gestión editorial nos van a permitir, entre otras cosas, registrar cada una de las acciones, las operaciones que se realizan durante todo el proceso, vale decir, a partir de la recepción de un original, de una contribución, hasta el momento en que éste va a ser publicado, ya como artículo científico. Entonces, todo el proceso editorial, el proceso de edición, se va a dividir en distintas etapas, donde de alguna u otra manera la plataforma, el sistema, el programa, el software, nos va a permitir llevar un orden de todo el proceso. Herramientas como OJS, Open Journal Systems, que es el motivo de este curso, son de alguna manera ya modelos de referencia de lo que es un sistema de gestión de revistas científicas. Por ejemplo, el flujograma que el mismo OJS presenta, ¿no? Ya nos muestra de por sí muchos detalles del proceso editorial como tal. Ahora, ¿cuáles son las razones para emplear un sistema electrónico de gestión editorial para nuestras revistas académicas y científicas? En primer lugar, hay que considerar que estos sistemas nos van a permitir dar agilidad a la gestión de los originales y a su publicación ya como artículos. Otro aspecto es que nos va a permitir normalizar o mantener la normalización de la revista en cuanto a presentación de originales, publicación ya como artículos científicos, de tal manera que nos podamos de alguna forma apegar, ajustar a aquella normatividad que de alguna manera en el contexto local o regional o internacional ya se da para las publicaciones de las revistas académicas y científicas. Otro aspecto importante es la visibilidad, porque de alguna forma la plataforma que se va a generar a propósito de este sistema que vamos a usar nos va a permitir dar visibilidad digital, una visibilidad en la web, en la red, para nuestra publicación. Va a haber un punto de referencia para nuestra publicación en la red y este punto va a ser accesible, va a poder ser referenciable y esto nos va a dar visibilidad. Ahora, esto también nos va a permitir de alguna manera conocer un poco más la influencia de nuestra publicación, de esta publicación ahora en formato electrónico, el impacto que se suele decir, el cual de alguna manera va a poder ser mesurable, medible, para de alguna forma también posicionar y sobre todo evaluar un poco el trabajo que se viene haciendo en nuestra publicación en distintas dimensiones.
Otro aspecto por el cual emplear un sistema electrónico de gestión editorial es la incorporación de servicios de valor añadido. Se van a poder agregar algunos elementos como buscadores en la plataforma, como registro de visitas, como elementos complementarios que de alguna manera sumen más a nuestra publicación, a nuestros contenidos. Un aspecto también interesante, una razón más, es que la evaluación de la revista y la generación de reportes de estado va a ser interesante ver cómo estos sistemas nos van a permitir conocer en cifras un poco el movimiento que nosotros tenemos de todo el proceso editorial. Saber cuánto tiempo se demoró un artículo desde que llegó o como tal, ¿no? Un original desde que llegó hasta que se publicó ya como artículo, cuántas de esas contribuciones que nosotros recibimos son aceptadas y cuántas son rechazadas. En fin, muchos datos claves que de alguna manera contribuyen a tener una idea de la revista y permitir de alguna manera buscar parámetros para evaluarla. Ahora, la implantación de un sistema electrónico de gestión editorial va a implicar también hacer una evaluación en el sentido de si el sistema como tal, vamos a decir, si nosotros queremos adoptar, por ejemplo, OJS Open Journal Systems, va a ser de manera parcial o integral. Hacemos esta mención porque muchas veces, dadas las circunstancias de cada revista, no necesariamente se puede, si bien es cierto los equipos editoriales lo quisiesen, no necesariamente hay capacidad para adoptar todas las funcionalidades que nos ofrece el sistema. Entonces vamos a tener que evaluar en qué medida hay condiciones para adoptar el sistema de manera parcial o en el mejor de los casos, que sería siempre lo ideal, adoptarlo de manera integral. Otro aspecto también es que hay que planificar con toda la previsión del caso cómo se va a asimilar, cómo se va a hacer esta adopción del sistema. Algo que tiene que ser progresivo y adecuado, porque ustedes tienen que considerar que si bien es cierto, por ejemplo, los distintos pasos que se hacen requieren de alguna antecedencia previa. Por ejemplo, si nosotros hemos hecho una convocatoria y ya toda esta convocatoria ya se estaba haciendo y se estaba gestionando a nivel de comunicaciones, de correo, de mensajes, de recepción de artículos por una cuenta de correo, ¿no? Va a tener que ver en qué momento el editor, el director de la publicación anuncia que ya la recepción de originales, de contribuciones, se va a hacer directamente por la plataforma. Y también para el caso de aquellos que hasta hace un tiempo evaluaban e intercambiaban las comunicaciones y las evaluaciones también por sus cuentas de correo personales, en qué momento esto también ya pasa a darse directamente en la plataforma. Recuerden bien que en estos sistemas, de alguna u otra manera, prácticamente llevan a absorber todo el proceso editorial de forma tal de que vamos a tener que dedicar quizás unas buenas horas de trabajo a estar revisando con cierta cotidianidad la plataforma para que podamos tener una referencia exacta de lo que viene aconteciendo, cuál es el movimiento de las sumisiones, cómo van los procesos de evaluación, cómo van el proceso de edición y que ella se está preparando para publicación, por ejemplo. Entonces todo esto requiere una planificación previa. Y otro aspecto importante también es identificar aquellos actores del proceso editorial que en orden de prioridad están más involucrados que otros. Por ejemplo, es un hecho que cuando menos el editor de la revista, ¿no?
esté involucrado en este proceso de implantación desde un inicio, ¿no? Y así de manera progresiva todos los otros actores que participan del proceso editorial. Por ejemplo, un actor importante, como es obvio, son los propios autores cuando envían sus originales, sus contribuciones para evaluación. Ellos obviamente son los primeros en tener que aprender el proceso, cómo funciona nuestra plataforma, cómo es que ellos envían esas contribuciones, esos originales, cómo es que después ellos hacen el seguimiento del proceso de evaluación mediante la misma plataforma, ¿no? De tal manera que ellos son quizás uno de los principales actores del proceso que tiene una rápida necesidad de aprender del uso de la plataforma. Otros actores que quizás sean un poco más complicados de considerar en este proceso lo van a hacer sin lugar a duda los propios evaluadores, que no necesariamente siempre tienen la flexibilidad para poder adaptarse a este tipo de sistemas. Entonces el equipo editorial va a tener que evaluar la mejor forma en que ellos vayan adoptando el sistema, vayan integrándose al sistema y vayan sobre todo aprendiendo su uso. Entonces estos son tres aspectos que hay que considerar en cuanto a la implantación de un sistema electrónico de gestión editorial, que como es para el caso nuestro y de este curso, lo veremos en el caso de el Open Journal Systems, conocido comúnmente como JS. Bueno, en esta semana nosotros hemos también sugerido algunas actividades a propósito de eso. Una actividad inicial va a ser poder desarrollar un diagrama de Gantt en el cual ustedes van a poder hacer la proyección a un año de cómo implantarían el sistema electrónico OJS para sus revistas. Entonces hay una primera actividad práctica ahí. Otra actividad va a ser la revisión de la bibliografía, las lecturas recomendadas para esta semana. En esta oportunidad hemos seleccionado dos textos, dos artículos. El primero de José Alfonso Manzanet y otros autores. Es un texto titulado Gestión automatizada en el proceso editorial de una revista científica como demanda inaplazable para favorecer la cultura comunicacional. Es un texto del año 2014, donde de alguna manera hace una reflexión sobre la importancia de automatizar el proceso editorial y las consideraciones que hay que tener al respecto. Otro texto de también igual importancia para nuestra clase de esta semana es un texto de Jiménez Hidalgo y otros autores que se titula Los sistemas de gestión editorial como medio de mejora de la calidad y la visibilidad de las revistas científicas. Este es un texto clave para esta semana en el cual se mencionan muchos aspectos con detalle sobre el proceso de adopción del sistema, sistemas como OJS, los criterios que hay que considerar, aspectos que se toman en cuenta y sobre todo algunas consideraciones técnicas que siempre es necesario considerar y tener presentes. No se olviden finalmente que las actividades que se están programando, que también incluye obviamente la siempre autoevaluación en cuanto a las lecturas que se han dejado, ¿no? Tiene una fecha de entrega, la fecha final para las actividades de esta semana es el próximo 3 de mayo. Bueno, sin más por ahora, lo dejamos con estas actividades y buen estudio para todos ustedes. Gracias.